El aire de los picos de Europa era una caricia helada en el rostro de Alejandro Vargas, un bálsamo que no lograba enfriar la perenne inquietud de su alma. A sus 42 años, era el arquitecto de un imperio inmobiliario que se alzaba, frío e imponente como sus rascacielos, sobre el horizonte de Madrid. Había llegado a Potes, un laberinto de piedra y madera en el corazón de Cantabria, con el pretexto de evaluar el terreno para su próximo proyecto, un hotel de lujo que prometía encapsular la belleza rústica de la comarca para vendérsela a quienes, como él, rara vez tenían tiempo de admirarla de verdad. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que era una huida. Una huida del silencio de su ático en la calle Serrano, de las reuniones insustanciales y de un éxito que se sentía tan hueco como una catedral sin fieles. Conducía un Bentley Continental GT de color antracita, que parecía una bestia fuera de lugar en las angostas calles empedradas del pueblo. Lo aparcó cerca del puente medieval, el puente de San Cayetano, y decidió caminar. El murmullo del río Deva era una melodía constante que contrastaba con la cacofonía de su vida en la capital. Vestía un traje de lino a medida, sin corbata, un intento fallido de parecer casual. En el bolsillo interior de su chaqueta, junto a una cartera que contenía tarjetas de crédito sin límite, reposaba su único tesoro verdadero, una fotografía gastada por el roce de sus dedos a lo largo de 20 años. En ella, una niña de 5 años, con rizos castaños y rebeldes y unos ojos verdes que parecían contener toda la luz de la primavera, le sonreía con una confianza absoluta. Sofía, su hermana. Mientras cruzaba el puente, sus ojos, acostumbrados a escanear planos y contratos, se posaron en una pequeña figura sentada sobre un taburete de madera. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, que vendía tarros de miel casera y pequeños ramos de flores silvestres. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los árboles, moteando su cabello castaño de reflejos dorados. Y entonces Alejandro se detuvo en seco. El aire se solidificó en sus pulmones. El mundo entero pareció bascular sobre su eje y luego detenerse con una violencia silenciosa. La niña levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Eran verdes. No de un verde cualquiera, sino de ese verde esmeralda, profundo y luminoso, que él conocía mejor que el suyo propio, el mismo que le había atormentado en sueños durante 2 décadas. Tenía la misma constelación de pecas esparcidas por el puente de la nariz, la misma forma de la boca a punto de esbozar una sonrisa tímida. Era como si la Sofía de su fotografía hubiese saltado del papel ajado por el tiempo para sentarse frente a él. El shock fue una onda expansiva que le recorrió el cuerpo, un golpe físico que le hizo tambalearse. Por un instante, el millonario que podía comprar el pueblo entero si se le antojaba, se sintió despojado de todo, vulnerable y perdido como un niño. Se acercó con una torpeza que le era completamente ajena. Sus movimientos, normalmente precisos y decididos, eran ahora vacilantes. La niña lo observó con una curiosidad serena. «Hola», logró decir Alejandro, su voz un susurro ronco. «Hola, señor. ¿Quiere miel? La hacemos mi abuela y yo. Es de las flores de la montaña». Su voz era dulce, infantil, y sin embargo, cada sílaba era una aguja que pinchaba el tejido cicatrizado de su memoria. «Sí, sí, quiero», respondió él, sin apartar la mirada de su rostro. «Toda». La niña abrió mucho los ojos, sorprendida. «¿Toda? Son 10 tarros». «No importa, la quiero toda». Sacó la cartera y sus manos temblaron al darle un fajo de billetes, mucho más de lo que costaba. No le importaba el dinero. En ese momento, habría entregado su fortuna entera por un minuto más de esa imposible visión. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su corazón martillando contra sus costillas. «Lucía». Justo en ese instante, una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño y unas manos encallecidas por el trabajo, se acercó desde una tienda cercana. Sus ojos, amables pero astutos, evaluaron al instante al hombre elegante y su coche ostentoso, y la intensidad con la que miraba a su nieta. «Lucía, cariño, ¿está todo bien?», dijo, su voz con el tono protector de una leona. Se interpuso sutilmente entre Alejandro y la niña. «Sí, abuela». «El señor quiere comprar toda la miel», respondió Lucía con inocencia. Elena, así se llamaba la abuela, le dirigió a Alejandro una mirada cortés pero firme. «Es usted muy generoso, señor, pero no es necesario. Con que compre un tarro es suficiente».
Alejandro, sintiéndose expuesto y torpe, como si lo hubieran descubierto cometiendo una indiscreción, se recompuso. Por favor, insisto, considérenlo un regalo. Me encanta la miel. Metió los billetes en la pequeña cesta de mimbre de la niña y, sin atreverse a decir nada más, recogió un par de tarros y se retiró, sintiendo la mirada inquisitiva de la abuela clavada en su espalda. Se refugió en el Parador Nacional de Fuente D, a pocos kilómetros de allí. La lujosa habitación con vistas a las majestuosas cumbres se sentía como una celda. Canceló todas sus reuniones. Su proyecto, que horas antes consumía sus pensamientos, se había desvanecido como el humo. Se sentó en la terraza, pero no vio el paisaje. En su mente solo había una imagen, el rostro de Lucía. Sacó la fotografía de Sofía, la colocó junto a la copa de vino que no había tocado. La semejanza era absoluta, milagrosa, aterradora. El dolor, ese viejo compañero que había aprendido a gestionar y a esconder bajo capas de trabajo y cinismo, resurgió con la fuerza de un torrente. Flashback. Parque del Retiro, Madrid, hace 20 años. Alejandro es un joven de 22 años, absorto en sus libros de arquitectura. Sofía, con 5, corretea a su alrededor una mancha de color y risa. Ale, mírame. Soy una mariposa, grita, agitando los brazos. Él levanta la vista y sonríe. Eres la mariposa más bonita del mundo, enana. Vuelve a sumergirse en sus apuntes, solo un instante, un par de minutos a lo sumo. Cuando levanta la vista de nuevo, la mancha de color ha desaparecido. El pánico es una garra helada que le aprieta el estómago. Grita su nombre. Primero con calma, luego con una desesperación creciente. Su voz se rompe. El parque, antes un lugar de juegos, se convierte en un laberinto amenazador. Corre, pregunta, busca, pero Sofía se ha desvanecido. La culpa, afilada y permanente, se instala en su corazón ese día para no abandonarlo jamás. Esa culpa fue el cimiento sobre el que construyó su imperio, un intento desesperado de crear un orden y un control que no tuvo en el momento más crucial de su vida. Ahora, en la soledad de su habitación de hotel, el arquitecto de futuros se enfrentaba a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La niña de potes no podía ser una coincidencia. Era una imposibilidad que exigía una respuesta. Y él, Alejandro Vargas, el hombre que nunca aceptaba un no por respuesta, estaba dispuesto a encontrarla, costase lo que costase. El amanecer tiñó de rosa y naranja las cumbres de los picos, pero Alejandro no había dormido. Un plan, metódico y preciso como uno de sus diseños arquitectónicos, había tomado forma en su mente durante las largas horas de vigilia. No podía permitirse asustar a la abuela y a la niña con un acercamiento directo. Debía ser sutil, una presencia constante, pero no amenazante. Regresó a Potes, esta vez con un todoterreno alquilado, menos ostentoso que su Bentley. Pasó la mañana deambulando por el pueblo, entrando en las pequeñas tiendas de artesanía y productos locales. Con cada conversación casual, con cada compra de queso o de orujo, dejaba caer preguntas sobre la niña que vendía miel y su abuela. Las respuestas dibujaban un cuadro coherente y respetuoso. Elena y Lucía eran queridas en el pueblo. La abuela era una mujer trabajadora, reservada, conocida por sus magníficos tapices tejidos a mano. Había llegado a Potes hacía casi 20 años, sola, con una niña pequeña, la madre de Lucía, que según contaba la historia que conocían en el pueblo, había fallecido poco después del parto. Pero nadie parecía saber mucho más sobre su pasado. Eran como un árbol que había echado raíces profundas en la tierra cántabra, pero cuyo origen era un misterio. La cronología era una bandera roja para Alejandro. 20 años. La misma cantidad de tiempo que Sofía llevaba desaparecida. La idea, tan descabellada que debería haberla descartado, se aferraba a él con una tenacidad feroz. Por la tarde, encontró la pequeña tienda donde Elena vendía sus tapices. Era un local humilde, impregnado del olor a lana y a madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de tejidos que representaban paisajes montañosos, escenas de la vida rural y motivos abstractos de una belleza sobrecogedora. Elena estaba sentada frente a un gran telar, sus manos moviéndose con una destreza hipnótica. Lucía, a su lado, dibujaba en un cuaderno con lápices de colores. Alejandro entró, haciendo sonar una pequeña campanilla. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa estudiada. Elena levantó la vista,
reconociéndolo al instante. Su expresión se volvió cautelosa. «Buenas tardes. He estado admirando su trabajo. Es extraordinario. Me preguntaba si aceptaría un encargo». El interés de Elena se despertó, superando momentáneamente su recelo. «Depende del encargo, señor. Llevan mucho tiempo». «Lo sé. Y estoy dispuesto a pagar lo que valen. Necesito un tapiz muy grande para el vestíbulo de mi oficina en Madrid, algo que capture la esencia de estas montañas». Fue la excusa perfecta. Durante las siguientes semanas, Alejandro se convirtió en una figura familiar en la tienda y en la pequeña casa de piedra que compartían abuela y nieta, situada en las afueras del pueblo. Usaba el pretexto de discutir los detalles del diseño del tapiz para visitarlas. En cada visita, su fascinación y su afecto por Lucía crecían. Descubrió que la niña poseía una imaginación desbordante y un talento innato para el dibujo. Veía en ella los gestos, las manías, los destellos de Sofía. La forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, cómo se mordía el labio inferior mientras trazaba una línea difícil, su risa cristalina que llenaba el pequeño salón. Un día, le llevó una caja profesional de lápices de acuarela y papel de alta calidad. Lucía lo recibió con un grito de alegría pura, una emoción tan genuina que a Alejandro se le encogió el corazón. Elena, al principio, se mostró reacia a aceptar un regalo tan caro. «No tiene por qué, señor Vargas. Es demasiada amabilidad. Por favor, llámeme Alejandro». «Y no es amabilidad, es una inversión en el talento. Esta niña es una artista». Poco a poco, las barreras de Elena comenzaron a ceder. Alejandro no era el típico millonario arrogante que ella imaginaba. Era atento, respetuoso, y la forma en que miraba a Lucía no era extraña, sino llena de una ternura casi paternal. Empezó a ayudarle con pequeñas reparaciones en la casa, una contraventana suelta, un grifo que goteaba. Ver a aquel hombre, que seguramente dirigía un ejército de empleados, con las mangas de su camisa de 200 euros remangadas, arreglando una vieja valla de madera, era una imagen que desarmaba sus defensas. Compartieron cenas sencillas en la pequeña cocina, con el calor del hogar de leña como telón de fondo. Hablaban de la vida en el pueblo, del arte de tejer, de los sueños de Lucía. Por primera vez en 2 décadas, Alejandro se sintió parte de algo real, de un hogar. La calidez de esa cocina valía más que todos sus fríos y lujosos apartamentos. Sin embargo, su búsqueda de la verdad continuaba en paralelo. Había contratado a Javier, un investigador privado de Santander, un hombre discreto y eficiente. Las primeras semanas fueron frustrantes. El pasado de Elena antes de su llegada a Potes era un folio en blanco. No había registros, no había partidas de nacimiento, no había rastro. Era como si hubiera nacido en ese mismo pueblo 20 años atrás. El conflicto interno de Alejandro se agudizó. Una parte de él, la parte obsesionada por el pasado, ansiaba respuestas. Pero otra parte, la que había empezado a amar a esa pequeña familia improvisada, temía las consecuencias de la verdad. ¿Qué pasaría si desenterraba algo que destruyera la paz que tanto les había costado construir a Elena y a Lucía? ¿Tenía derecho a hacerlo? Una tarde, mientras observaba a Lucía dibujar, sentado en el porche de la casa, tuvo otro recuerdo. Flashback. Un día de lluvia en Madrid. Él y Sofía, de 10 y 5 años, habían construido una fortaleza con sábanas y cojines en el salón. Debajo, a la luz de una linterna, se contaban secretos. «Ale, cuando sea mayor, voy a ser pintora y voy a viajar por todo el mundo», le susurró ella. «Y yo te construiré las casas más bonitas en cada ciudad que visites», respondió él. Sofía sacó un pequeño guardapelo de plata que siempre llevaba al cuello, un regalo de su abuela. «Prometido», dijo, y le hizo chocar el guardapelo con el dedo. Era un pacto, su pacto secreto. El recuerdo le golpeó con una claridad dolorosa. El guardapelo tenía una forma peculiar, ovalada y con un pequeño grabado de un sol y una luna entrelazados. Recordaba cada detalle, y sí, la idea era una chispa en la oscuridad. El investigador, Javier, finalmente encontró un hilo del que tirar, no en Potes, sino a más de 100 kilómetros de distancia, en los registros de un pequeño dispensario rural cerca de la costa. Un informe de hacía casi 19 años describía a una joven, de unos 20 años, encontrada al borde de una carretera, desorientada y en un avanzado estado de gestación. No recordaba su nombre ni de dónde venía. Sufría de amnesia disociativa, probablemente causada por un trauma severo.
Dio a luz a una niña sana unas semanas después. La descripción de la joven coincidía con la de una Elena mucho más joven. Se le había dado un nombre provisional, y tras un tiempo en un centro de acogida, se había marchado, buscando empezar de nuevo. La niña que nació en aquel dispensario no era la hija de Elena, como todos en Potes creían. Era la nieta, y la joven con amnesia. Javier también desenterró algo más siniestro. Informes policiales de la época sobre una red de trata de personas que operaba en el norte de España. Habían sido desarticulados, pero muchas de sus víctimas nunca fueron identificadas. La teoría era aterradora, pero plausible. Sofía fue secuestrada en Madrid. De alguna manera, años después, logró escapar de sus captores, pero el trauma le borró la memoria. Vagó hasta que fue encontrada, embarazada, y comenzó una nueva vida con un nuevo nombre, Elena, protegiendo a su hija, la madre de Lucía, quien, según la historia inventada para protegerse, había muerto. Pero la realidad era que esa niña, la hija de Sofía, también había tenido una hija, Lucía. Por lo tanto, Elena no era la abuela de Lucía, era su madre, y Lucía era su sobrina. El informe de Javier cayó sobre la mesa de la habitación del parador con el peso de una losa. Alejandro lo leyó una y otra vez, las piezas del rompecabezas encajando en un mosaico de dolor y esperanza. Elena era Sofía, su hermana. La mujer fuerte y resiliente a la que había llegado a admirar profundamente era la niña que había perdido. Y Lucía, la luz que había entrado en su vida, era su sobrina, sangre de su sangre. La revelación lo dejó sin aliento. La alegría de haberla encontrado se mezclaba con el terror de lo que su verdad podría desencadenar. ¿Cómo decirle a una mujer que toda su vida, la única vida que conocía, era una construcción sobre los cimientos de una tragedia? ¿Cómo decirle que su nombre no era el suyo? ¿Que tenía una familia que la había buscado desesperadamente durante 20 años? Podría romperla, podría destruir la serenidad de Lucía. Se pasó la noche en vela, sopesando el peso de sus siguientes palabras. La vida de 3 personas pendía de un hilo, y él era quien sostenía las tijeras. Al final, supo que no tenía elección. La verdad, por muy dolorosa que fuera, merecía ser conocida. Sofía merecía saber quién era. Al día siguiente, condujo hacia la casa de piedra con el corazón encogido. Llevaba consigo la vieja fotografía de Sofía y algo más, una réplica exacta del guardapelo del sol y la luna que había encargado a un joyero de Madrid. La encontró sola, trabajando en su telar. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el brillo de su cabello ahora plateado. Lucía estaba en casa de una amiga. El momento era ahora. Elena dijo con voz suave. Ella se giró, ofreciéndole una sonrisa cansada pero genuina. Esa sonrisa, ahora lo sabía, era la sonrisa de Sofía. Alejandro, no te esperaba. Él se sentó frente a ella. No sabía por dónde empezar. Decidió hablar desde el corazón. Tengo que contarte una historia sobre mi hermana. Le habló de Sofía, de su risa, de su amor por el dibujo, del día terrible en el parque, de los 20 años de búsqueda y de culpa. Elena escuchaba con atención, su expresión cambiando de la curiosidad a la empatía. Lo siento mucho, Alejandro. No puedo imaginar un dolor así. Con mano temblorosa, él le mostró la fotografía. Se llamaba Sofía, y era así. Elena tomó la foto. La miró durante un largo rato. Había confusión en sus ojos, una extraña sensación de familiaridad, pero no reconocimiento. Se parece a Lucía, susurró, más para sí misma que para él. El corazón de Alejandro se hundió. Quizás se había equivocado. Quizás todo era una cruel coincidencia. Pero tenía una última carta que jugar. El día que desapareció continuó, su voz apenas un hilo llevaba esto. Sacó la réplica del guardapelo y la colocó sobre la mesa. El metal brilló bajo la luz. La reacción de Elena fue instantánea y visceral. Dejó de respirar. Sus manos, que habían estado quietas sobre su regazo, volaron hacia su garganta, como si buscara algo que no estaba allí. Sus ojos se fijaron en el guardapelo. Se levantó bruscamente, como un autómata, y se dirigió a una pequeña caja de madera que reposaba sobre la repisa de la chimenea. La abrió con dedos temblorosos. Dentro, sobre un trozo de terciopelo descolorido, yacía un guardapelo idéntico, oscurecido y abollado por el paso del tiempo. El original lo tomó en sus manos.
El contacto del frío metal pareció accionar un interruptor en lo más profundo de su mente. «Esto», murmuró, «es lo único que tenía. Cuando desperté, no sabía qué era». Cerró los ojos con fuerza. Las imágenes, fragmentadas y caóticas, comenzaron a asaltarla. Un torbellino de sensaciones, el sabor del algodón de azúcar, el grito de un niño, el rostro sonriente de un joven que se parecía increíblemente a Alejandro, el miedo, un miedo paralizante, una mano áspera sobre su boca, oscuridad, luego, nada, un vacío inmenso. La presa de 20 años de memoria perdida comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando su rostro. Abrió los ojos y miró a Alejandro, pero esta vez la mirada era diferente. Ya no era la mirada de Elena a un amigo, era algo más profundo, más antiguo. Un eco de reconocimiento luchando por salir a la superficie. «Ale», susurró. El nombre un fantasma en sus labios, una pregunta temblorosa que lo abarcaba todo. La palabra, apenas audible, bastó. Alejandro se derrumbó, se arrodilló frente a ella, tomó su mano, la que sostenía el guardapelo, y lloró. Lloró por los años perdidos, por el dolor compartido, por el milagro de ese instante. La había encontrado. Su hermana, Sofía, había vuelto a casa. El torbellino de emociones que siguió fue tan abrumador como sanador. Sofía, como ahora insistía en que la llamaran, se aferraba a su nueva y frágil identidad, mientras las piezas de su pasado volvían a ella en oleadas, a veces claras, a veces confusas y aterradoras. Alejandro fue su ancla, paciente y constante, ayudándola a navegar por las turbulentas aguas de su propia mente. Cuando Lucía regresó, encontró a su abuela, a su madre y a Alejandro abrazados, llorando. La confusión inicial de la niña dio paso a una comprensión guiada por el amor infinito de su tío recién descubierto y la fortaleza de su madre. La verdad, aunque compleja, se presentó no como una ruptura, sino como una expansión de su familia. La noticia se extendió por potes, no como un chisme, sino como una leyenda. La comunidad, que había acogido a Elena y Lucía durante años, ahora las arropaba con un apoyo incondicional, demostrando que los lazos del afecto son tan fuertes como los de la sangre. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Sofía decidió quedarse en Potes. Las montañas de Cantabria eran el único hogar que recordaba, el lugar donde había renacido y criado a su hija. Con la ayuda de terapia, comenzó a integrar los fragmentos de su pasado con la vida que había construido. No era Elena ni era la Sofía de 5 años, era una nueva mujer, forjada en la tragedia y el amor. Alejandro cambió radicalmente. El proyecto del hotel de lujo fue cancelado sin un segundo de vacilación. En su lugar, utilizó sus recursos y su influencia para crear la Fundación Sofía, una organización dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos y al apoyo a víctimas de traumas y amnesia. Su trabajo ya no consistía en levantar edificios de hormigón y cristal, sino en reconstruir vidas. Compró una casa de piedra con vistas al valle, no muy lejos de la de Sofía. Dividía su tiempo entre la fundación en Madrid y su nueva vida en Cantabria. El Bentley fue vendido y reemplazado por un todoterreno práctico, a menudo cubierto de barro. Sus trajes caros fueron sustituidos por ropa cómoda, adecuada para largas caminatas por la montaña. El imperio inmobiliario seguía funcionando, gestionado por un equipo de confianza, pero ya no era el centro de su universo. El centro era ahora una tarde de domingo, haciendo una barbacoa en el jardín con su hermana y su sobrina. Era enseñar a Lucía a mezclar colores para pintar las cumbres nevadas. Era sentarse en silencio junto a Sofía, viendo cómo sus manos, que una vez tejieron para sobrevivir, ahora tejían por el puro placer de crear belleza. Una tarde de otoño, los tres subieron al mirador del cable, suspendidos en el teleférico sobre el impresionante paisaje. Abajo, el mundo se extendía como un tapiz tejido por la naturaleza. Lucía, entre ellos, reía mientras señalaba las diminutas casas de Potes. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, una paz serena en su rostro. «Gracias», Ale susurró, «por no rendirte nunca». «Nunca lo habría hecho», enana respondió él, su voz cargada de una emoción que ya no temía mostrar. Alejandro Vargas, el millonario, había encontrado lo que el dinero nunca podría comprar. No en los planos de un rascacielos, sino en el rostro de una niña que vendía miel en un puente medieval.
Había ido a buscar un lugar para construir un hotel, y en su lugar había encontrado los cimientos de su propia alma. Se había perdido a sí mismo en la búsqueda del éxito, y solo al encontrar a su hermana, al reconectar con el amor y el dolor de su pasado, había logrado encontrarse a sí mismo. La mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el calor de la mano de su hermana y en la risa de su sobrina, resonando libres y claras en el aire puro de las montañas. Lección de vida. La verdadera fortuna de nuestra existencia no reside en las posesiones materiales que acumulamos ni en el estatus que alcanzamos. Reside en los lazos inquebrantables del amor, en la calidez de la familia y en la profunda conexión humana. Las cicatrices del pasado no tienen por qué definir nuestro futuro. Pueden convertirse en un mapa que nos guíe hacia un propósito mayor, a menudo encontrado en el servicio y la ayuda a los demás. Nunca es tarde para sanar, para perdonar y para redescubrir que el hogar más valioso es el que se construye en el corazón de quienes amamos. Llamada a la acción. En nuestro mundo, innumerables familias viven con la angustia de un ser querido desaparecido. Apoya a las organizaciones locales e internacionales que trabajan incansablemente para encontrar a los desaparecidos y para ofrecer apoyo psicológico y recursos a las víctimas de traumas. Valora cada momento con tus seres queridos. Una llamada, una conversación, un abrazo, pueden parecer pequeños gestos, pero son los verdaderos pilares de una vida rica y plena. No des por sentada la presencia de nadie, pues es el tesoro más preciado que jamás tendrás.